Feliz sábado, hermanos. Me encantó la historia de los niños y me encanta la que cuenta la historia de los niños. Feliz de estar con ustedes esta mañana. Gracias, Hugo, por hacernos un paseo por casa. Esa es nuestra casa. Gracias por abrir un espacio, una ventanita hacia el cielo y permitir a través de la alabanza entrar ahí a casa. Porque cuando uno mira el lugar a donde vamos, recobra fuerza en el lugar donde estamos. Cuando uno mira el lugar a donde vamos, recobra fuerzas en el lugar donde estamos. No sé en qué lugar estás, pero sí sé que hay fuerza en la esperanza maravillosa del regreso de Jesús y todo lo que eso implica para nosotros. Gracias por este tour a la Nueva Jerusalén. ¿Quién disfrutó esta mañana de la alabanza? ¿Puedo ver la mano? Qué lindo. Muchas gracias al Señor por esto. Es un privilegio estar esta mañana juntos y quiero compartir con ustedes algunas buenas noticias. El Evangelio, de paso, es la buena noticia. Buenas noticias. Pero antes de eso, permítanme felicitarlos por algunas cosas. Quiero felicitarlos por la iniciativa de tener el rincón de los niños tempranito en la mañana, para sembrar en sus corazones la trascendencia que tiene estar primero en la casa del Señor. Y yo quiero animarlos a perseverar en esa iniciativa, que nuestros niños puedan aprender desde chiquitos que es bueno estar temprano en la casa del Señor. Así como lo aprendimos nosotros, lo aprendieron ustedes, cada uno de sus papás, que los traían tempranitos a la casa del Señor. Y qué bueno que ustedes puedan legar eso a sus hijos, a los hijos de la iglesia. Felicitaciones. No puedo dejar de felicitarlos porque me llegaron rumores de la iglesia de Florida y quiero felicitarlos porque ustedes están pensando en algo extraordinario que yo creo que tiene origen en la voluntad de Dios y que va a ser bendecido. Ustedes tuvieron un voto como junta hace un tiempo atrás, donde van a avanzar porque se proponen, por la gracia de Dios, establecer presencia adventista en Vicente López. Y sé que es un desafío grande, pero esta iglesia ya ha hecho cosas grandes. Esta iglesia ha establecido obra en la capital, ¿sí o no? ¿Y qué obra? Cuando yo veo algunas iglesias que surgieron de aquí, digo, Señor, ¿cómo has usado a esta iglesia para establecer presencia adventista en lugares donde no había presencia adventista? Y yo quiero felicitarlos porque estoy seguro, estoy convencido que esa iniciativa misionera que ustedes tienen goza de la bendición de Dios. Y quiero felicitarlos porque no eligieron la periferia. No es que Dios no obre en la periferia, por supuesto que quiere obrar en todos lados, pero a veces es más difícil entrar en ciertos lugares por los prejuicios que hay, los preconceptos que hay y el esfuerzo que eso implica. Pero el Evangelio es para todos y yo quiero felicitarlos. Y en este sentido quiero contarles por lo menos dos buenas noticias. Ustedes saben que ayer en Rosario, en el corazón de Rosario, donde la iglesia se está estableciendo allí en pleno centro, se terminaron una serie de temas de salud en un centro que llamamos ahora centro de influencia. Las iglesias de Rosario, junto con la asociación, alquilaron un local ubicado donde transita la gente. Miles de personas pasan allí en el corazón de Rosario todos los días, frente a ese salón. Y lo arreglaron de una manera que invita a entrar. Es un salón vidriado, es un centro, nosotros le llamamos centro de influencia, pero
se invita a participar de conferencias sobre salud, aprenda a cocinar, aprenda ejercicios para que su salud sea mejor. Es una propuesta que viene de parte de la salud. Y anoche tuvieron 70 personas participando. Durante el día hay 2 personas allí, el local es muy lindo, muy bonito, se da degustación de alimentos saludables, la gente pasa, hay libros para leer, hay lugar para sentarse, hay 2 plasmas allí ubicados que pasan buena música, relajante. Es un lugar distinto, diferente, no es como una iglesia. Y la gente dice, ¿qué es esto? Me gusta. Y se detiene y pregunta. Y desde la perspectiva de la salud, que Elena de White dice que es una cuña de entrada, se convoca a la gente. Se le muestra simpatía y afecto y se atiende sus necesidades. ¿Y saben qué hace la gente? Se detiene. Estamos empezando a explorar esto, es nuevo. Aquí sobre la avenida Nazca, en un ex banco, se alquiló un local en una esquina y se comenzó con la misma estrategia. Ayer el profesor Daniel Vendrowski tenía 26 personas antes de ayer allí participando en las reuniones, un taller sobre salud emocional. Maneras nuevas. ¿No será que llegó el tiempo de que como iglesia salgamos, quién sabe, allí sobre una avenida y tengamos un local? Mis queridos hermanos, esta iglesia de Florida es una de las iglesias más llenas de talentos que yo conozca después de la Universidad Adventista del Plata. No se pongan mal ahora con la iglesia de la universidad. Claro, está lleno de profesores y médicos allí, así que es difícil competir. Pero hermanos, esta es una iglesia maravillosa, llena de dones y talentos. Pastor, felicitaciones. Iglesia, felicitaciones. Ustedes están pensando bien. Y sé que Dios los va a bendecir. Tengo plena confianza que Dios los va a bendecir. Y ahora los animo. Y me dicen, pastor, no desafíe a la iglesia de Florida. Más vale anime a la iglesia de Florida. Y yo quiero animarlos a que ustedes establezcan un centro de influencia allí donde se han propuesto conquistar. Y hagan una prueba piloto. Y empiecen a trabajar con la gente, atendiendo las necesidades de la gente, mostrando simpatía y afecto. Y vamos a ver qué pasa. Estoy seguro que van a pasar cosas buenas. Los animo. Felicitaciones. Hermanos, yo sé que el tiempo es tirano y como predico pocas veces en mi iglesia, a veces me tomo más tiempo de lo que debiera. Pero como mi iglesia es comprensiva, me da unos minutos más, entonces les agradezco. Hermanos, he pensado qué compartir con ustedes esta mañana. Y hay un tema que está ardiendo en mi corazón y quisiera compartirlo. Sean tan amables de abrir sus Biblias. Allí en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro fascinante. Allí muestra cómo Dios está trabajando con su pueblo. Él está trabajando durante 40 años con su pueblo. Los ha sacado de Egipto y ahora viene trabajando con ellos porque tiene planes para sus hijos. Y en el capítulo 7 del libro hay un texto que va a ser la base de nuestra meditación esta mañana. Capítulo 7, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Los elegidos. Este pasaje nos dice que Dios eligió a su pueblo, los elegidos. Saben, hermanos, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Así como Israel fue escogido por Dios, el pueblo adventista es un pueblo que se origina en un llamado de Dios, con un propósito de Dios para con él.
los elegidos. ¿Por qué nos llama a Dios? ¿Por qué llama a Dios a su pueblo? ¿Por qué Dios llama a su pueblo? Hermanos, antes de contestar esa pregunta, permítanme usar una ilustración que me gusta. Aquí hay varios docentes. ¿Qué hace un docente cuando tiene un aula llena de revoltosos? ¿Le ha tocado alguna vez un aula llena de revoltosos? A veces te toca un año donde parece que todos se juntaron y están ahí. ¿Qué hace el director de un centro de detención juvenil cuando tiene que lidiar con un grupo de jovencitos rebeldes? ¿Qué hace? ¿Saben qué me han dicho algunos? Que lo que hacen es observar al grupo. Y en el grupo elegir uno. Y ganar el corazón de ese uno, la lealtad de ese uno, la voluntad de ese uno, y a través de ese infiltrarse y ganar a los otros. ¿Es así o no es así? Usted tiene que elegir uno. No me pregunte cómo, por qué, pero a veces algo que hay en él, tal vez una característica, el más rebelde de todos. Ese. Porque si usted gana a ese, ¿gana a cuántos? ¿Gana a los otros? ¿Saben, mis hermanos? Hace miles de años atrás, este planeta se volvió un centro de revoltosos, de rebeldes contra Dios, siguiendo a Satanás. Y allí en este grupo de rebeldes, Dios va a elegir a uno. Dios va a elegir a uno. Y a través de ese uno va a darse a conocer a los otros para ganarlos. Eso es la elección. Si ustedes quieren llevar una ilustración de la elección, esa es la elección. Hace miles de años atrás, este planeta se volvió un centro de detención, donde nosotros rebeldes contra Dios, nos amotinamos contra Él. ¿Y saben qué hizo Dios? Eligió a Abraham, eligió al pueblo de Israel con un solo propósito: a través de ese pueblo darse a conocer. Mis queridos hermanos, ¿por qué nos elige Dios? Miren lo que dice el texto bíblico, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios no nos eligió por qué cosa, por ser más que los otros. Dios no nos eligió por ser más capaces que los otros. Dios no nos eligió por tener más virtudes que los otros. Bueno, entonces, Señor, tú nos elegiste tal vez por nuestra disposición. Versículo 6 del capítulo 9. ¿Quieren leer conmigo? Versículo 6 del capítulo 9. Por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres. No por tu disposición, no por tus capacidades, no por tu actitud, porque en realidad todo lo contrario. ¿Qué le dice Dios a su pueblo? Eres un pueblo ¿qué? Cabeza dura. ¿Saben cómo se podría traducir aquí? Eres un dolor de cuello. ¿Han tenido dolor de cuello alguna vez? Qué molesto, levantarse de mañana con dolor de cuello. No podemos, bueno, son un dolor de cuello para mí. Así son. Rebeldes, obstinados, revoltosos, incapaces. Ah, Señor, yo pensé que tú nos habías elegido por algo que hay en nosotros. Y Dios viene a nuestro encuentro y dice, no los elegí porque haya algo en ustedes. Los elegí con
por una sola razón. ¿Quieren saberla? Ahí está en Deuteronomio. Está clarísima la razón de la elección. Abran su Biblia, sigan conmigo. Versículo 8 del capítulo 7. Miren lo que dice. Sino por cuanto Jehová os, ¿qué dice? Os amó. Os amó. Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Saben por qué los saqué? ¿Saben por qué los elegí? Los elegí a pesar de ser revoltosos, incluso el peor de todos los revoltosos. Los elegí, ¿saben por qué? A pesar de ser incapaces, los elegí por una sola razón, porque los amo. Porque donde abundó el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. Porque cuando Dios miró ese mundo de rebeldes, esa clase poblada de revoltosos, eligió con su mirada amorosa tal vez al más desvalido de todos, al más incapaz de todos. Y a través de ese, tenía una cosa en mente: llegar a los otros. Miren qué maravilla la elección. La salvación está basada ¿en qué cosa? En el amor de Dios y no en otra cosa. No hay nada en nosotros, absolutamente nada en nosotros, que nos recomiende a Dios sino nuestra necesidad. No hay otra cosa. Y ahí está Dios. Ahora, mis hermanos queridos, este Dios maravilloso, de paso la palabra amor, dice aquí, por cuanto Jehová os amó. ¿Quieren saber cuál es el libro que más habla de amor en el Antiguo Testamento? Después de los libros de los salmos que escribe David, ¿saben cuál es? Deuteronomio. Los animo a subrayar las palabras hebreas que se traducen como amor. Y van a ver que es el libro en que abunda esta palabra. Y es interesante que aquí el texto dice, porque Jehová os amó. Y cuando usa la palabra amó, ¿saben qué palabra usa? La misma palabra. ¿Se acuerdan de la historia de amor de Rebeca? ¿Recuerdan? ¿Quién trabajó por ella? ¿Quién trabajó? ¿Quién trabajó? Jacob. ¿Cuántos años trabajó? Y después, ¿cuántos años trabajó? ¿Por qué? ¿Por qué trabajó? ¿Saben por qué? Porque la amó. Y aquí Dios está trabajando 40 años en el desierto con este pueblo rebelde que está mirando siempre hacia atrás y Dios tratando de sacarlo adelante, Y se tiene que morir toda una generación para que una nueva generación comprenda el plan de Dios para con ellos y el propósito de Dios. ¿Saben que a veces Dios tiene que dejar de contar con toda una generación? Porque no ha comprendido su plan. Tiene que dejar de contar con todo y tienen que morirse porque no han entendido el propósito de Dios para con él. Y ahora aquí Dios sigue trabajando por amor, 40 años. Y ahora quiere hacerlos entrar a la tierra prometida. Ahora, mis hermanos, ¿qué sucede cuando Dios nos llama? ¿Qué pasa con los elegidos? ¿Qué sucede con estos elegidos cuando Dios los llama? ¿Qué sucede con ellos? Mis hermanos, Dios se propone hacer cosas extraordinarias con ellos. Cosas extraordinarias. Vayan a Deuteronomio 4, capítulo 4. Miren lo que dice, versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra,
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como estos? Toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Saben, mis hermanos? Cuando Dios elige, escoge, llama y respondemos a su llamado, Dios, ¿qué hizo con el pueblo de Israel? Les dio su pacto, les dio su ley, y en su ley se propuso bendecirlos. Y dice el texto bíblico que habría bendición intelectual, habría bendición material, había bendición espiritual, habría bendición física, porque en la voluntad de Dios hay bendición. La voluntad de Dios es el marco donde Dios puede derramar bendición en sus hijos. Y en la medida que el pueblo de Israel se adhiriera a la voluntad de Dios, la bendición iba a venir. Y dice el texto que iba a venir bendición material, iba a venir bendición espiritual, iba a venir bendición intelectual, iba a venir bendición física, iba a venir bendición en todo sentido de la palabra. Y mis hermanos, si hay un pueblo que fue bendecido por Dios en la medida que se fue adhiriendo a la voluntad de Dios, fue este pueblo. Y llegó al pináculo de la expresión de la bendición de Dios en Salomón y David. Tan grande era la bendición, tan extraordinaria era la bendición, que empezó a captar la atención de las naciones que lo rodeaban. Y empezó a suscitar el interés de la gente. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quién es el Dios de estos? ¿Qué hay detrás de este pueblo? ¿Qué hay detrás de esta gente? ¿Qué tienen estos? ¿Saben? Eso se proponía hacer Dios. ¿Notan cómo Dios se está infiltrando? ¿Notan cómo Dios elige con un propósito? La base de su llamado es el amor. No es nuestra capacidad, no es nuestra sabiduría, sino que es su intención de salvar. Y una vez que fuimos llamados y aceptamos el llamado y entramos en esa relación de pacto, Dios empieza a bendecir a sus hijos. Y bendice a través de ¿qué? De su voluntad, cuando es aceptada, cuando es recibida. Y esta voluntad de Dios empieza a traer bendición, extraordinaria bendición. Salomón y David fueron la expresión más acabada del pueblo de Israel como una nación que estaba adhiriéndose a la voluntad de Dios. Y cuando digo Salomón, me refiero a la primera parte de su reinado. A la primera parte. ¿Y recuerdan lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Recuerdan lo que sucedió? La reina de Saba. Vino la reina de Saba para ver si era cierto todo lo que había escuchado. Y dijo, después de haber escuchado a Salomón y haber visto todo lo que vio, dijo, realmente yo había escuchado una cosa, pero lo que ahora veo es mucho más. Realmente el Dios que tienen ustedes es un Dios extraordinario. ¿Qué está haciendo Dios? Se está infiltrando, se está dando a conocer. Y ha transformado a Israel en un show de su gracia. ¿Saben qué es la iglesia? El escenario de la gracia. Hay una cita de Elena de White, dice que la iglesia es el escenario de la gracia de Dios, donde Él se deleita en transformar los corazones. ¿Qué dice? Que la iglesia es el escenario de la gracia de Dios, donde Él se deleita en transformar los corazones. Y ese show que Dios hace en la iglesia, transformando las vidas, ¿qué produce en los que están afuera? ¿Qué produce en los que están afuera? Despierta su interés. Hay un autor interesante, me encanta lo que dice este teólogo. Dice que a través de Israel, Dios proponía desembarcar en Medio Oriente.
y a partir de Medio Oriente desembarcar a la humanidad. Lo ubicó en un lugar estratégico para desembarcar. Y ¿saben? El pueblo de Dios, y hay una frase muy interesante que dice así: el pueblo de Dios no es la frontera de Dios, sino su cabeza de playa. ¿Se entiende? ¿Qué diferencia hay entre la frontera y la cabeza de playa? La frontera es hasta donde yo llego y marco un límite. Y la cabeza de playa es ¿qué cosa? El lugar a partir del cual me extiendo para conquistar y para llegar a otros. Hermanos, la iglesia no es la frontera de Dios. En un grupo que se autoexcluye y se encierra en sí mismo, la iglesia es la cabeza de playa de Dios, donde Él se propone llegar a todos. La iglesia adventista aquí de Florida no es el límite de Dios, sino la cabeza de playa de Dios para esta comunidad. Y para infiltrarse en esta comunidad, para llegar a esta comunidad. ¿Y cómo quiere llegar Dios? A través del show que nosotros presentamos de Él. ¿Sí? A través de lo que nosotros presentamos de Dios. Él quiere darse a conocer. Él quiere darse a conocer. Y saben, es tan grande el sueño de Dios que abarca todos los aspectos de la vida. Todos los aspectos de la vida. ¿Cómo enfrentamos con esperanza las dificultades? Esa es una manera de llamar la atención sobre nuestro Dios, a nuestro Dios. ¿Cómo enfrentamos la vida? ¿Cómo usamos nuestros recursos y nuestros bienes? Es la manera en que damos a conocer a Dios. Y hermanos queridos, cuando el pueblo de Dios entendió esto, cuando los líderes del pueblo de Dios entendieron esto, llevaron al pueblo de Israel a una situación extraordinaria. Y Dios empezó a manifestarse. Y Dios empezó a manifestarse de una manera tan llamativa que desde los gobernantes hasta los súbditos fueron atraídos como un imán, como por un imán, por las bendiciones que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Daniel, en medio de aquella sociedad pagana y sus compañeros, elegidos por Dios, se constituyeron en un caso que dio a conocer a Dios. Y estos jóvenes se adhirieron a la dieta que Dios le había sugerido. ¿Recuerdan? Y cuando fueron sometidos a prueba, después de adherirse a la dieta que Dios le había dado, ¿cómo salieron? ¿Cómo salieron? 10 veces mejores. Y la gente dijo, wow. ¿Y saben qué llegó a pasar? Se convirtió Bin Laden. Se convirtió Bin Laden. Por 4 fieles, adheridos a la voluntad de Dios, a quienes Dios estaba presentando como el show de su gracia. Y se infiltró en Babilonia y tocó el corazón de Bin Laden. Duro. ¿Qué pasaría en nuestra comunidad si nos adhiriéramos a la voluntad de Dios y viviéramos los principios de la palabra de Dios y los viviéramos de todo corazón? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en tu casa? ¿Qué pasaría en mi casa? ¿Qué pasaría en tu trabajo? ¿Qué pasaría en tu barrio, en tu cuadra? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si los adventistas nos adhiriéramos a la voluntad de Dios y Dios pudiera derramar su bendición en libertad sobre nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Saben qué pasaría? La gente se despertaría. Y la gente se está despertando. Porque no está todo, hermanos. Porque a veces podemos dar un tono pesimista a nuestra realidad. Pero tenemos que alabar por las cosas que Dios está haciendo. La gente se sorprende por muchas cosas que nosotros como iglesia presentamos. Hace poquitos días atrás vi un artículo que salió sobre los alimentos Granix y cómo llama la atención estos alimentos saludables y la filosofía que está detrás. La gente está
mirándonos. Ahora, hermanos, cuando Dios bendice, hay un peligro. ¿Recuerdan el buen rey? El buen rey aquel, Ezequías, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan que Ezequías estaba enfermo? ¿Recuerdan? Y clamó al Señor y Dios envió al profeta, ¿recuerdan? Y entonces el profeta le dijo, prepara tus cosas porque vas a morir. Y se dio vuelta y se fue. Y el rey, ¿qué hizo? Clamó. Clamó, 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 clamó. ¿Y qué hizo Dios? Llamó al profeta y le dijo, de vuelta ve y dile que va a ¿qué? ¿Vivir cuánto tiempo más? 15 años más. Y entra el profeta a la presencia del rey y le dice, rey para siempre vive. Y Ezequías se ilusionó, para siempre vive, 15 años más vas a vivir. 15 años más vas a vivir. Y Dios le dio vida. Y entonces le dijo, espera un poquito, para estar seguro de esto, ¿qué prueba tengo? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué le pidió? Mira, el sol que atrase o adelante la sombra. Y él pidió lo obvio, el milagro. Y 10 grados, ¿recuerdan? ¿Y saben qué pasó? Ese milagro no quedó solo ahí. Ese milagro se supo en... ¿Y quiénes eran observadores del universo? ¿Quiénes eran? ¿Los quiénes? Los babilonios. Y ese milagro no pasó desapercibido. ¿Y quisieron hacer qué cosa? Ver. ¿Qué era eso? Y fueron a ver al rey. Y ahí está Dios queriendo hacer qué cosa? Darse a conocer, porque la bendición es para dar a conocer ¿a quién? Al Señor. Y no para apropiarse como un bien personal. Y ese es el peligro que tenemos. Dios te bendice intelectualmente y creo que mi capacidad intelectual es mía. Dios te bendice materialmente y creo que la bendición es mía. Dios te bendice y creo que eso es mío. Y en realidad la bendición tiene un objetivo. Porque mis hermanos, no es por nuestro valor, y anoten bien mentalmente esto, anoten bien esta frase, no es por mi valor que Dios me llama, sino para su labor que me llama. ¿Se entiende? No es por mi valor que Dios me llama, sino para su labor que Dios nos llama. Y es muy fácil perder el foco, muy fácil confundirse, muy fácil perder las prioridades, muy fácil permitir que nuestro corazón egoísta se apropie de las bendiciones y las haga suyas y pierda de vista la razón de ser de su llamado, porque Dios nos llamó no por nuestro valor, sino ¿para qué? Para su labor, para su labor. Y el rey Ezequías, ahora que tiene la bendición de la salud y que es una oportunidad maravillosa para dar a conocer al sanador, ¿saben qué hace? Les lleva a recorrer el palacio y les muestra y les dice, estas son las fábricas que tenemos. Y les dice, y estos son los sanatorios que tenemos. Y les dice, y estos son los edificios que construimos. Y le dice, y estas son las universidades que administramos. Y le dice, y le muestra la bendición. Pero no le dice ninguna palabra del que bendice. Les mostró los tesoros, pero no le mostró a Dios. Y vino la destrucción. Es el peligro que corremos, individual y corporativamente. Porque Dios nos llamó no por nuestro valor, sino para su labor. Porque Él nos llamó y nos llama porque nos ama.
Con amor eterno te he amado. Por eso he extendido sobre ti mi misericordia. Y te he llamado de las tinieblas a mi luz admirable. Y te he hecho nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Para que anunciéis. Para que anunciéis. Para que anunciéis las virtudes. ¿De quién? De aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Él nos llamó, no por nuestro valor, sino para su labor. Que Dios nos bendiga. Así como estamos meditando en la misión que nos deja el pastor Gil, adoremos a Dios con el himno 562. 562. Esparcid la